¿En qué consiste el ensayo de resistividad? El ensayo de tomografía geoeléctrica en un suelo, en un perfil de roca. ¿Qué es la resistividad? ¿Cómo se mide la resistividad? ¿Y cómo de la resistividad podemos nosotros conocer el perfil geológico del sitio? Para el ensayo de tomografía geoeléctrica utilizamos un revestivímetro, como ese que se ve ahí en la fotografía, es un Therrameter LS, y se tiene una línea de electrodos que están comunicados al revestivímetro. Hacemos pasar una corriente eléctrica entre electrodos y medimos la resistencia y el voltaje. Y con la resistencia y el voltaje tenemos nosotros un dato de la resistividad eléctrica de una línea en el suelo. La resistividad eléctrica ρ de un material describe la dificultad para que pase la corriente eléctrica, que es lo contrario a la conductividad. La conductividad es la facilidad con que pasa la corriente. La resistividad es la dificultad para el paso de la corriente. La resistencia eléctrica de un conductor homogéneo normal viene determinada por la resistividad del material. O sea, todo material tiene una resistividad y una conductividad. Una resistividad es una dificultad medida para el paso de la corriente. En un conductor rectilíneo y homogéneo de sección S y longitud L, la resistencia eléctrica es igual a la resistividad multiplicada por la longitud dividida por la sección. Y la resistividad es la resistencia eléctrica por la sección dividido por la longitud. Rho igual a R por S sobre L. Resistividad igual a resistencia eléctrica por la sección sobre la longitud. Resistividad igual a resistencia eléctrica por la sección sobre la longitud. Y esa resistividad eléctrica se mide en ohmios por metro. Ohmios por metro de longitud. Cada material de suelo o cada material de roca en una determinada situación posee una determinada resistividad eléctrica, que es la que medimos nosotros con el resistivímetro. Si son rocas ígneas, si son rocas sedimentarias, si son arcillas, si son arenas, si son lutitas, areniscas, tienen sus respectivos niveles de resistividad. Y analizando la resistividad y conociendo previamente, conociendo la geología de la zona, conociendo qué rocas vamos a encontrar, conociendo qué elementos de estructura podríamos encontrar, como es el tema de las humedades, con un conocimiento previo de la geología, más los ensayos de tomografía geoeléctrica, podemos definir con cierta precisión el perfil de los materiales. O sea, el propósito de la tomografía geoeléctrica es determinar la distribución de la resistividad en la subsuperficie del terreno, haciendo mediciones de la resistividad del terreno y en esta forma retrocalcular la resistividad real, haciendo inversión de los datos.
La resistividad depende de la composición mineralógica, contenido de agua, porosidad, fracturación de la roca, litología. El perfil de resistividades nos muestra el perfil de los materiales de acuerdo a su resistividad. Y los cambios bruscos de resistividad en el perfil de la tomografía representan cambios bruscos en la situación geológica del terreno. Hay varios tipos de ensayo. El ensayo de potencial espontáneo, que mide los potenciales naturales del terreno sin colocarle electricidad, medir cuál es el potencial espontáneo que bota el terreno. Todo terreno tiene su situación eléctrica. Está la polarización inducida, que estudia las variaciones del voltaje en función del tiempo. Y la resistividad, que estudia la resistencia eléctrica, o sea, la resistividad del material en la masa de suelo, en la masa de roca. Generalmente se utiliza lo que llaman el método eléctrico cuadripolar. O sea, cada medición se hace con 4 electrodos. El electrodo A y el B, C y D, llamémoslo así. Se pasa entre 2 electrodos corriente eléctrica, una determinada intensidad de corriente, y en los otros 2 se mide el voltaje. Si usted tiene el voltaje y la intensidad, tiene la resistencia. O sea, se mide el voltaje entre 2 electrodos y se hace pasar corriente entre los 2 electrodos. Y cada tipo de material va a comportarse diferente, va a dar un valor diferente de resistividad, de acuerdo a la litología del material y a las condiciones de estructura y humedad de ese material. O sea, la resistividad se mide haciendo pasar una corriente entre los electrodos A y B, por ejemplo, y se mide el voltaje entre los otros 2 electrodos. Puede ser pasar la corriente entre A y M y medir el voltaje entre A y B. Al contrario, hay varias formas de poder trabajar el paso de corriente y medir la medición del voltaje. O sea, existen varios métodos dentro del método general de tomografía geoeléctrica. El método de Wenner, el método de Schlumberger, polo-polo, dipolo-dipolo, los cuales se van a explicar en otra clase. La resistividad real se calcula haciendo una inversión de los datos. Se mide la resistencia eléctrica y se obtiene la resistividad de un punto. Hay varias formas de hacer el ensayo. Una forma es hacer sondeos eléctricos verticales, SEPS. Otra forma es hacer tomografías geoeléctricas. Los sondeos eléctricos verticales son relativamente sencillos de hacer. Generalmente se utilizan los arreglos de Schlumberger o de Wenner. Se toma una distancia en que se hace pasar corriente y se mide el voltaje. Luego se toma una mayor distancia, luego otra distancia más grande y otra distancia más grande. Entre más grande la distancia, mayor la profundidad. En esa forma obtenemos un perfil 1D de resistividad con profundidad. Sondeos eléctricos verticales. Se hacen medidas a diferentes longitudes en el terreno, medida de resistencia eléctrica,
Medide resistividad y como entre más grande la distancia, mayor la profundidad, se obtiene un valor de resistividad con profundidad 1D. O sea, se asume que el terreno está conformado por capas horizontales y la resistividad varía con la profundidad de acuerdo a la histología, la presencia de agua, la estructura. Y se mide la resistividad por un arreglo cuadripolar, o sea, con 4 electrodos, aumentando el espaciamiento, y se obtiene esta curva. Una curva de resistividad aparente, ohmios metro, contra espaciamiento en metros, o sea, contra profundidad. Los CERS se utilizan principalmente para análisis de posibilidad de tener pozos de bombeo. O sea, cuando vamos nosotros a diseñar un pozo de bombeo, a buscar el sitio para un pozo de bombeo, hacemos sondeos eléctricos verticales para tener la resistividad con la profundidad y en esa forma tener una idea de la presencia o no de agua subterránea. Con los valores de la resistividad y la profundidad se analiza el potencial de bombeo y se escoge la profundidad del pozo, si es que hay posibilidad de un pozo. Entonces, una forma de hacer el ensayo es 1D, con sondeos eléctricos verticales. Y otra forma es la tomografía 2D. En la tomografía 2D se sitúan al mismo tiempo un gran número de electrodos en el terreno siguiendo una alineación, se conectan con un multicable, el cual a su vez está unido al resistivímetro y un selector de electrodos. Y mide la resistencia, mide la resistividad con 4 electrodos, con 4, con 4, con 4, haciendo todo un juego de miles de mediciones o de cientos de mediciones para tener el perfil 2D de resistividades del terreno. Este sería el perfil 2D de resistividad del terreno. Las zonas rojas son resistividades altas, las zonas azules resistividades más bajas, y se elabora un perfil 2D de resistividad. Y en esa forma podemos tener nosotros previo conocimiento de la geología local, información sobre la geología del terreno, sobre las humedades, la presencia de aguas subterráneas, la presencia de fallas geológicas, la presencia de contaminantes. Según la posición de los electrodos, la corriente penetra a mayor profundidad en el terreno. En la práctica se extiende una línea de más de 24 electrodos. Yo recomiendo que mínimo trabajemos con 80 electrodos para tener muy buena precisión y poder obtener una buena profundidad al mismo tiempo. O sea, tenemos una cantidad grande de electrodos en línea y con el resistivímetro vamos escogiendo punto a punto el paso de la corriente, la medición del voltaje, medimos las resistividades. Entre más electrodos, menor espaciamiento, mayor precisión en el perfil 2D. Por ejemplo, en este caso, tenemos esta catedral, cuya fachada se está hundiendo en el municipio del Socorro, en el departamento de Santander, en Colombia. Y queremos conocer el perfil geológico del terreno. Se coloca el resistivímetro, se colocaron 81 electrodos separados, como se observa en la fotografía, cada 1,5 metros, y
se obtuvo el perfil de resistividades del terreno a diferentes profundidades a lo largo de la línea. La tomografía 2D nos da una idea de cómo es el terreno, midiendo la resistividad de una cantidad de puntos. O sea, se hace una sucesión de cantidad de varias medidas dentro de un sistema. Por ejemplo, acá se hace una medida con determinados espaciamientos, u otra medida con diferentes espaciamientos, otra con más espaciamientos, y vamos obteniendo puntos con resistividad a diferentes profundidades y a diferentes localizaciones dentro de nuestro perfil. El espaciamiento entre electrodos, en este caso, es A. Para la primera medida se utilizan los electrodos 1, 2, 3 y 4. En la segunda medida, el 2, 3, 4 y 5. Y finalmente, en la última medida, 17, 18, 19 y 20. Para 20 electrodos. O sea, hacemos cientos de medidas con diferentes espaciamientos dentro de esa línea que nosotros definimos. Entonces, haciendo medición 1, medición 2, medición 3, medición 4, podemos demorar 5 o 6 horas tomando medidas con un equipo de 81 electrodos. Se trabaja un espaciamiento A, un espaciamiento 2A, un espaciamiento 3A, los electrodos de la izquierda, los electrodos del centro, los electrodos de la derecha. En ocasiones, miles de mediciones de resistividad eléctrica para tener el perfil, tener una gran cantidad de puntos en el perfil. Se repiten las mediciones una y otra vez con diferentes espaciamientos, utilizando diferentes electrodos, jugando con la totalidad de los electrodos de la línea. Por eso es muy importante trabajar con mínimo 80 electrodos para tener buena precisión y poder tener cierto nivel de profundidad. Y se elabora la pseudosección de resistividades. Luego se obtiene el perfil de resistividades reales. La pseudosección da una idea aproximada de la resistividad del suelo, un poco deformada. Se requiere proceso para tener un muy buen perfil. Y ese perfil es afectado por el tipo de ensayo. Si el tipo de ensayo es Wiener, es Lomberger, dipolo-dipolo o demás, nos va a dar diferente perfil. Diferente perfil en cuanto a profundidades, en ocasiones da mayor precisión a poca profundidad o mayor profundidad. Generalmente los profesionales terminamos casándonos con un sistema. En el caso mío, yo trabajo siempre es Lomberger para poder yo interpretar de una medición a otra, o sea, de un proyecto a otro proyecto, utilizar siempre el mismo sistema. En el método Schlumberger yo he podido obtener buena precisión de geología, buena precisión de fallas geológicas, buena precisión de perfiles de los materiales. Sin embargo, cada profesional puede trabajar en forma diferente y de acuerdo al método utilizado, los perfiles son diferentes. O sea, para una misma zona,
el perfil Wiener da diferente al perfil Schlumberger, al perfil polo-polo, al perfil dipolo-dipolo, y tenemos que utilizar la experticia para interpretar con un conocimiento previo de la geología local. Las tomografías 2D, muy útiles para determinar el perfil geológico del terreno a cierta profundidad. Y tenemos los perfiles de tomografía 3D. Se organizan los electrodos en forma diferente, como se indica en el diagrama, generando un tema 3D, y se hacen las mediciones en forma diferente. O sea, hay que decirle al recibimétro que estamos trabajando 3D, toma mucho mayor cantidad de puntos y se obtiene la resistividad 3D, resistividad en 3 dimensiones. Sin embargo, ese sistema de contorneado de los electrodos para obtener 3D, en mi criterio, no es muy preciso y no da muy buena profundidad de análisis. Yo prefiero un método alterno, que es utilizar varias tomografías 2D en una dirección y en la dirección ortogonal, y con las N mediciones de perfil 2D obtener el perfil 3D. Un método alterno para hacer tomografía 3D con base en tomografías 2D, bien sea con una serie de perfiles paralelos o perfiles paralelos y ortogonales. Modelación 3D de resistividad eléctrica para tener la visión 3D de la geología, la visión 3D de un coluvión, la visión 3D de un sistema de fracturación geológica. En muchos casos queremos nosotros tener el perfil 3D. Con los sondeos eléctricos verticales tenemos un perfil 1D. Con las tomografías geológicas tenemos perfil 2D y podemos también tener perfil 3D. Modelación 3D de resistividad eléctrica para conocer la geología del terreno 3D. Número de lecturas depende del número de electrodos y depende del sistema de perfilados. Si es 1D, vamos a tener menos lecturas. Si es 2D, vamos a tener cientos de lecturas. Si es 3D, vamos a tener miles de lecturas. Entre más lecturas, podemos tener más precisión. Entre más electrodos, vamos a tener mayor cantidad de lecturas, espaciamientos menores, precisiones mucho mayores. Yo recomiendo que siempre se trabaje con más de 80 electrodos en una línea de tomografía geoeléctrica para tener una precisión relativamente aceptable y poder tomar las decisiones de geología sin cometer errores. O sea, es muy importante la precisión, y la precisión se tiene con número de electrodos y con un buen resistivímetro. O sea, para detectar fallas geológicas se requieren espaciamientos pequeños y un número grande de electrodos. Yo
sugiero que nunca se trabaje espaciamientos de más de 1,5 metros. Lo ideal es espaciamientos de 1 metro para tener muy buena precisión, porque la precisión es clave para la interpretación. No equivocarnos en la interpretación. Lo importante es el objetivo de la tomografía. El objetivo es conocer a detalle el perfil geológico. En esta forma, tenemos nosotros una herramienta muy útil que podemos utilizar. Una herramienta que nos permite definir el perfil geológico del terreno, las tomografías geoeléctricas. Muchas gracias.